Yo creo que la discriminación es el maltrato que reciben las personas, ya sea por su color de piel, por su raza, por su posición social, etcétera, etcétera. Hay muchos motivos el cual las personas pueden recibir la discriminación. Denigrar a una persona, bajarle la autoestima, insultarla. Bueno, es la acción de desprecio hacia otras personas por sus diferentes características u opciones como es su raza, religión, orientación sexual, etc. Claro, cuando yo estudiaba en el bilingüe, venían pues de la tierra a estudiar y acá les discriminaban, les molestaban. Eso ha sucedido siempre. Sí, de repente por su condición social, por su color de piel, claro. Yo soy morenita y en el colegio, ¿no? Como cualquier, pero nunca pasó a mayores, como se dice. Sí, justamente me había pasado en una fiesta, donde se había generado un conflicto el cual conlleva a que llamen a la policía. Sin embargo, un grupo de invitados había comenzado a insultar a uno de los policías diciéndole serrano ignorante, dejando de lado sus valores y ni siquiera tomaron en cuenta en sí quién era la autoridad. Sí, como por ejemplo, una vez estaba formando cola en el Banco de la Nación y había una señora campesina que también estaba en la cola, y el señor que atendía en la ventanilla prefirió atender a una persona que estaba muy atrás en la cola y dejando de lado a la señora que estaba adelante ya para atenderla. Mi opinión, que hoy en día no se puede discriminar a nadie, ¿no? Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y tenemos lo mismo, pues no, hombre, hombre, mujer, mujer. Que es una acción que se debe de cambiar debido a que todos somos iguales y todos vivimos en el mismo país que nos vio nacer. Bueno, la opinión que tengo es que esas personas se sienten mal al ser maltratadas y no hay nadie quien los defienda, a pesar de que la Constitución Política del Perú dice que todos somos iguales y todos tenemos que ser respetados, ya sea por tener distinto pensamiento, creencia religiosa, creencia política, etc. Todos debemos ser iguales ante la ley. Lógico, eso es lo más principal, porque como peruanos tenemos que defender nuestra ideología y nuestro idioma, porque en realidad los colegios deben enseñar el quechua, ya más que el inglés todavía. Debemos desde pequeña deben saber ya cuál es nuestro lenguaje, ¿no? Y eso es necesario. De lo contrario, pues, no somos peruanos. Sí, ya que el quechua es un idioma el cual está en la historia del Perú. Y sería bueno que los jóvenes y niños sepan un poco más acerca de sus raíces y que esta, a pesar del tiempo, no se olvide. Claro, es muy importante, ya que nuestros antepasados utilizaron ese idioma y está reconocido pues por la UNESCO, el quechua, como patrimonio de la humanidad. Yo creo que sí, pero como estamos en pleno siglo XXI, creo que es algo imposible. Claro, claro que sí. Insultar, denigrar a la mujer también, al hombre, con sobrenombres, adjetivos. Claro que sí. Como por ejemplo, en las telenovelas vemos, sobre todo las telenovelas peruanas, vemos que solamente filman cuadros donde la clase social alta participa. Y no hay telenovelas de repente que se note nuestra pobreza. Solamente en las telenovelas salen episodios de gente con su carro último modelo, con su televisor último modelo, y así muchas cosas de que no muestran nuestra realidad. No, debido a que, como podemos observar en los diferentes programas, existe gente que viene de diferentes lugares con diferentes características. En sí tratan de implementar a personas para que la igualdad sea un poco más notoria.
No, yo creo que todos tenemos los mismos derechos. No creo, si no lo firmo. Toda persona tiene los mismos derechos. No importa el estatus social, el raza o estado físico, que digamos, ¿no? Yo no vivo en mi casa. ¿Los chicos van a salir los niños? No puede ser discriminado. No, para nada. Las empresas que discriminan el día de hoy, por ese motivo que estás mencionando, son multadas. Uno va y pone su queja ante la autoridad competente y esa empresa va a ser multada y va a haber una reparación civil de por medio. Sería bueno educar e informar tanto como niños y adolescentes para que estos puedan y sepan cómo se debe de tratar a una persona. Tomando conciencia en nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos, orientando y educando que nosotros somos de una raza sola, todos somos solos en Perú, acá no hay diferencia en nada. Yo soy serrano, yo con orgullo yo soy serrano, tengo sangre serrana. Este es mi tierra, este es mi Perú, pero como le vuelvo a repetir, está en nosotros formar a los hijos y enseñarles nuestra tradición, de nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestros alimentos, nuestras fiestas, costumbristas que hay. Valorar nuestros cerros, valorar nuestras chacras, nuestros árboles, nuestros viejos. Y eso es nuestro Perú, nuestra riqueza. Para erradicar la discriminación tendría que desde la escuela enseñarse lo que es la discriminación y decirles a los estudiantes que eso está mal, que no hagan esos actos discriminatorios ante sus semejantes. Y también, por otro lado, enseñar a los alumnos en secundaria la Constitución Política de Perú, decirles que todas las personas somos iguales ante la ley y que discriminar es un acto sobre todo de maldad y que la desigualdad de las personas solamente está en la mente.